Puede sentarse. O no se siente todavía, así como está, voltea hacia atrás y salude las cámaras. La cámara, diga: bendecimos a todos los que están ahí viéndonos a través de internet, a través de esa cámara. Les bendecimos en gran manera para que haya salud, para que haya prosperidad, para que haya todo aumento de bien y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Como que no les gusta mucho, ¿verdad?, estar en la cámara, porque casi no todos voltean. Ya los vi. Pueden tomar asiento. Pues mire, como decían los profetas, me siento muy lejos. Como decían los profetas que vienen en la escritura, ¿verdad? Decían que delante de la presencia de Dios estaban con temor y con temblor, ¿verdad? Les temblaban las piernitas. Sí, gracias. ¿Sí lo han leído? Acerca de los profetas Jeremías, Isaías. Decía que delante de la presencia de Dios era algo que no se podía contener, que no se podía sostener. Yo no sé si usted percibe la presencia de Dios en este lugar, si cuando está esa adoración podemos entrar a esa dimensión, ¿verdad?, donde Dios nos quiere meter, porque ahí está su presencia. Yo cuando eso ocurre, la verdad que sí me tiemblan las piernas y todo, ¿verdad? Todo nos tiembla y es que es la presencia de Dios, ¿verdad?, que está ahí, que delante de Él no podemos resistirnos. Nuestra humanidad es tan frágil, tan pequeña, ¿verdad? Dice su palabra que Él con 3 dedos, ¿verdad?, formó la tierra para darnos a entender qué tan grande es Él, qué tan poderoso es Él, ¿verdad? Y nos da a entender así porque su santa presencia es fuerte y es grande con nosotros aquí. Yo quisiera que todos pudiéramos percibir eso, ¿verdad?, cuando está la adoración y cuando está la palabra, ¿verdad? Porque creo que Él viene con su palabra a trabajar en nuestra vida, a convencernos, ¿verdad? Y así que es el momento, digamos, es un momento diferente, porque no puedo decir es el momento más importante del culto que le damos, este servicio que celebramos para Él. No digo que el momento de la palabra es lo más importante, porque también es muy importante celebrar juntos en danza, celebrar juntos en adoración a Él, ¿verdad? Pero el momento de la palabra también es importante porque es en el momento donde recibimos la dirección, donde recibimos la instrucción, donde nuestro espíritu está comiendo y se está edificando. Entonces todo es importante, ¿verdad? Diga conmigo: en esta mañana prometo estar concentrado y no distraerme. De pronto vienen muchas distracciones, ¿verdad? De pronto con cualquier cosa los niños se paran o cualquier cosa nos estamos distrayendo, pero como decía, es importante la palabra. Entonces vamos a concentrarnos, vamos a abrir nuestro espíritu y decirle que al Espíritu de Dios que hable a nuestro espíritu. Diga: Espíritu Santo, háblame en esta mañana, te quiero escuchar. Dígale: Espíritu Santo, en esta mañana dirígeme. Mire, el día de ayer estuvimos, ayer por la tarde noche, estuvimos en el Higo de Gran Bendición, ¿verdad?, que están cumpliendo 3 años de vida como iglesia y bueno, pues es de gran gusto, ¿verdad?, estar con ellos, saber que una iglesia más se levanta, se está edificando, que la iglesia Manuel en las naciones se ha extendido, ¿verdad?, como se está cumpliendo su palabra, se ha extendido con brazos fuertes, digo yo, así lo declaro. Y bueno, la iglesia del Higo, que en este caso está cumpliendo 3 años, pues también está pasando con ellos, ¿verdad? Se están fortaleciendo. La semana antepasada estuvimos en el aniversario de Tantoyuca y de igual manera puedo expresarlo, ¿verdad? Que
es de gran bendición poder ver cómo las iglesias se están fortaleciendo y están creciendo. Eso es de mucha bendición. Y bueno, yo quiero comentarles que ayer mi esposo habló de lo que son las dimensiones, ¿verdad? De poder entrar a una dimensión nueva, a una dimensión diferente, a donde trabaja o actúa el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Parte de eso dijo muchas cosas, como cuando él predica, ¿verdad? Dice muchas cosas, pero a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Porque creo yo que la iglesia está siendo llevada a cosas nuevas, a cosas diferentes. Yo no sé si usted lo está creyendo o no, pero la participación de nosotros como pastores generales, ¿verdad? Y como nos han dicho, ¿verdad? Ahora como apóstoles, creo que es muy importante. Yo esa palabra como que yo siempre he pensado que así no me queda, es como un traje muy grande para mí, ¿verdad? Cuando dicen apóstoles, pues yo le digo, tú eres el apóstol, y a veces hasta se lo recuerdo, tú eres el apóstol, ¿verdad? Y le recuerdo, pero creo que vamos en el paquete juntos, ¿verdad? Y ayer que él estaba predicando allá en el Higo, vino a mi vida, ¿verdad? Cierto entendimiento de que es necesario que la iglesia tome la postura que debe tener, ¿verdad? Comenzando con nosotros. Así que si Él dice que somos algo, Él dice que somos eso. Y entonces tenemos que empezar a creerlo, porque si queremos entrar a una nueva dimensión del Espíritu Santo, donde cosas ocurran para que sean manifestadas en esta dimensión material o física, donde nosotros nos movemos, tenemos que entonces aceptar la postura o la posición que Dios nos ha dado. Y eso es importante. Y entonces yo anoté algunas cosas ayer, que no es precisamente la enseñanza de hoy, pero que quiero comentarles, porque como iglesia es importante, ¿verdad? Es de suma importancia pues entender la posición de que somos una iglesia apostólica. Y apostólica significa que hay un apóstol, que hay, digámoslo así, ¿verdad? Como una cabeza después de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Es de suma importancia entender eso, que el apóstol, como dicen Romanos 1 del 4 al 5, no lo busque, solo se lo estoy mencionando, que el apóstol fue dado a la iglesia por Cristo para equipar, para activar al pueblo con el propósito eterno de Dios. Mire, yo ayer me sorprendió porque yo le digo a mi esposo, es que fluimos en el Espíritu porque somos uno, y es muy hermoso poderles compartir esto, porque es como pues algo íntimo entre nosotros, ¿verdad? Somos uno, él y yo, pero cuando él empieza a predicar, entonces yo empiezo a fluir en el Espíritu también, y el Espíritu empieza a dictarme cosas, y entonces en ese momento yo empiezo a escribir porque él me está diciendo, y parte de lo que aprendí fue esto, ¿verdad? Parte de lo que aprendí fue esto, y lo que vamos a ver en la enseñanza en este día. Entonces la importancia de que seamos una iglesia apostólica significa que ha sido puesto un apóstol en nosotros para equipar, para activar al pueblo al propósito eterno de Dios, ¿sí? Lo cual dará como resultado una iglesia en acción. Diga conmigo, una iglesia en acción, funcionando bajo esa unción apostólica efectiva en la vida de cada uno de nosotros, o en la vida de los ministerios que Dios estará levantando aquí, o en la vida de una ciudad, o en la vida de una nación. Y sabe, esta cita bíblica que yo les estoy dando, yo la estuve leyendo, ¿verdad? Nos dice que Jesús recibió su posición de Hijo de Dios con poder, y para que nosotros podamos entrar a esa dimensión ha de ser a través del Señor Jesucristo, quien la recibió por medio del Espíritu Santo, que lo llevó a estar siempre
en santidad, por la gracia, por el apostolado que fue depositado en él. Por eso él después, posteriormente, les dijo a los discípulos: yo los envío a ustedes como el Padre me ha enviado a mí. Entonces eso viene a través del envío que hizo el Padre hacia él y él hacia ellos, y por eso nos envía a nosotros, y fue a través del Espíritu Santo. Por eso cuando dice en la Escritura que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, yo lo anoté aquí, dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Es aquí donde el Padre, a través del Espíritu Santo, introduce o nos da ese poder, nos empodera como iglesia, ¿verdad?, para entrar a esa dimensión apostólica que Él nos ha dado. Tal vez de pronto no lo logramos entender, y usted piense que yo solo le quiero estar echando flores a mi esposo, pero no es así. Esto va más allá. Esto no es un juego, esto es algo serio. Y yo creo que Jesús siempre tuvo esto presente, ¿verdad? Por eso lo repetía constantemente, que Él había de ser enviado por el Padre. Así como les repito, ¿verdad?, esa enseñanza que dice que Él no hacía nada si no era por la voluntad del Padre, y que así como el Padre lo había enviado a Él, así los estaba enviando. Así que yo quiero decirles, ¿verdad?, la palabra de Dios dice en Efesios 4, del 11 al 12. No quiero expresar con esto que el ministerio apostólico o el apóstol sea lo más importante. Dice Efesios 4:11 que Él mismo, se está refiriendo a Jesucristo, dice: constituyó a unos, primero apóstoles, dice, constituyó a unos apóstoles, luego a otros profetas, a otros, dice, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los constituyó? Dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga: yo soy. Nosotros, porque a eso fuimos llamados, ¿verdad? No que ahora nos van a construir un monumento, una imagen, y ahí vamos a estar como se acostumbra en otros lugares, ¿verdad? No se refiere a eso. Cuando la Escritura se refiere a que ahora Él va a constituir a estos ministerios, dice: para perfeccionarnos a nosotros, dice, y para la edificación de la iglesia, o para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces está constituyendo, está levantando. No significa que el apóstol sea lo más importante. El apóstol es, como decía Pablo, decía: yo soy un perito arquitecto, ¿verdad?, que pongo el fundamento, pero que otros empiezan a construir, a edificar, porque así es el que entiende la revelación, los códigos. Yo le puse, ¿verdad?, los códigos o las coordenadas, las estrategias, los costos. De pronto hay una iglesia que dice: queremos hacer esto, y mi esposo checa, ¿verdad?, la caja registradora, porque está checando los costos. Vamos a comprar un local, ¿cuánto? Ese es el apóstol, ¿verdad? Los tiempos, dice, entiende la revelación, conoce las estructuras, los estatutos, los preceptos, los cimientos del diseño que Dios tiene. Así que el apóstol, por medio de la revelación que da el Espíritu Santo, es el que activa, es el que desata, es el que motiva, es el que inspira al resto de los 4 ministerios. Por eso ayer que él estaba predicando de dimensiones, yo supe que cuando nos paramos en un lugar, no por nuestra humanidad, no por lo que hayamos hecho, no por nuestros méritos, sino por la posición que Él nos ha dado. Cuando nos paramos en un lugar, se abren las dimensiones espirituales.
Y él decía en la mañana o anoche, no sé qué, cuando decía que, dice, ¿qué pasará? Como que algo ocurrió, dice, nos metimos a una guerra espiritual, ahora que acabamos de ir allá, o qué pasó, decía, y yo entendí que es que se abre una dimensión espiritual. Y a veces no nos damos cuenta de eso, solamente vivimos la vida natural, pero las dimensiones espirituales se abren, efectivamente, ¿verdad? Así que cuando el apóstol se para en un lugar es a través del Espíritu. Si no es con el Espíritu, no es, ¿verdad? Es que Él activa, es que Él desata, Él motiva al resto de los ministerios para llevar a cabo el propósito de la unidad. Y yo le decía a él, mira, yo ayer pude percibir cómo cuando los que estaban en la alabanza se bajaron y hasta me parecía ver que los instrumentos se estaban moviendo solos. Yo no sé los que estaban ahí si pudieron ver esa atmósfera o si fui yo que me metí a esa dimensión, pero yo pude saber que ahí en ese lugar, en la plataforma, estaban los ángeles. Y eso solo ocurre en una dimensión espiritual, en una dimensión que se abre. Así que mire, en este año yo creo que la iglesia necesita entrar a ese periodo, ¿verdad? A ese proceso de transición, saliendo de cualquier rutina, de cualquier religiosidad, de cualquier costumbre, y entendiendo la posición de reino que Dios nos está dando como iglesia, como siervos, no pensando que uno es mayor que otro, ni aun nosotros, solo nos tocó tener una posición diferente, pero en ningún momento Jesús hace alarde a esta posición como si fuera algo, lo máximo, sino que todos somos, todos somos un cuerpo, todos trabajamos para la edificación, para la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, en este año creo que nosotros tenemos que trabajar en eso. En este año tenemos que estar atentos a la dimensión donde Dios nos quiere meter, porque en esa dimensión espiritual no funcionan las cosas como aquí en la tierra. Hay cosas que a veces tenemos que cambiar, hay cosas que en este año vamos a tener que cambiar. ¿Cuántos dicen sí, amén, que así sea? Están muy serios. Bueno, es que para mí todo esto es cosa seria, ¿verdad? Por eso que yo también me pongo seria cuando les estoy diciendo, porque para mí son cosas serias. Dice la escritura que cuando habla en el libro de los Cantares, ¿verdad? Dice, cazando las zorras pequeñas. El contexto de esta escritura es que hay una grande viña, ¿verdad? Y que hay un nuevo despertar, que hay un nuevo enamoramiento, porque está hablando de una pareja, ¿verdad? Si ustedes lo leen en casa, pues ahí se va a dar cuenta cómo hay como un tiempo nuevo, porque de hecho le llaman el tiempo de la canción, ¿verdad? Así le ponen el título. Y después de que menciona ese tiempo nuevo, de que ya pasaron el invierno, que ya pasó, y que le habla a la paloma, y creo que muchos han leído esa escritura, ¿verdad? Cuando le habla a la paloma, que se refiere a la iglesia, y le dice, sal de tu escondedero, sal de ahí porque quiero oír tu voz. Hay una sección, que es ese versículo que les acabo de citar, como que parece que está fuera de contexto, como que parece que ese no va ahí. Y dice así, ¿verdad? Dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios está empezando a hacer algo con su iglesia, con su pueblo, cuando Dios empieza a hacer algo en las familias, las cosas se remueven, ¿verdad? De pronto salen las cosas que hay en el corazón. De hecho, él mismo lo menciona en la escritura y dice que a veces es necesario que se despierte la intención del corazón para que esos que tienen malas intenciones
se levanten como a dividir la iglesia para que entonces sea revelada, dice, la intención de su corazón, porque Dios revela los corazones. Entonces es necesario que si entramos en un periodo nuevo, que si vamos a estar entrando a esa dimensión como iglesia, como pueblo de Dios, es necesario que se remuevan las cosas. Y entonces es necesario que casemos las zorras. ¿Cuáles zorras? ¿En dónde están? ¿A qué se refiere la escritura? Bueno, cuando hay un terreno, ¿verdad? Lo que está diciendo la escritura, cuando ellos acostumbraban, ¿verdad?, tener grandes sembradíos, y entonces las zorras pequeñas son las que viven abajo de la tierra, ¿verdad? Porque las zorras hacen guaridas abajo, hacen sus cuevas y ahí tienen sus crías, y entonces las que son pequeñas, que no pueden salir a la parte superior donde están los arbustos, no pueden salir a comer. Entonces lo que hacen es comer las raíces. Comer las raíces. Por eso la escritura aquí en este libro de Cantares está hablando de una grande viña. De una grande viña. Y dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Por eso es necesario que si 2015 va a ser un año de gran bendición, va a ser un año de gran aumento en bendición para los hijos de Dios, es necesario que las cosas pequeñas empiecen a ordenarse. Desde lo más pequeño, desde lo más insignificante, desde cualquier cosa que usted pueda pensar en esta mañana que está estorbando y que dice, eso no tiene tanta importancia. Todo lo tiene. Aunque sea un mínimo desorden, todo lo tiene. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana? Quiero meterlo a esa dimensión espiritual para que su espíritu de usted sea alertado por el Espíritu de Dios y pueda entender lo que es la revelación que Él nos está dando en esta mañana. Porque mire, tal vez no entendemos, y ahorita lo vamos a ver en la enseñanza, cómo un pueblo, el pueblo de Dios, se consideraba a sí mismo como inferior, como pobre, como poco, y Dios tiene otra opinión al respecto de eso. Así que vamos a ver en la palabra de Dios. Estas cosas son importantes, guárdelas en su corazón. En el Salmo 46, vamos a ver ahí. ¿Lo tiene? Salmo 46. Fíjese, esto es importante porque, y tiene que ver con lo que acabo de mencionar, porque aquí nos quiere tener Dios, así nos quiere mantener Dios. El Salmo 46 dice que un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios. Diga conmigo, un río alegra, dice, con sus brazos la ciudad de Dios. Note entonces que la Biblia habla de términos que a veces en una conciencia natural no logramos entendernos. Tenemos que meternos al ambiente espiritual o a la dimensión espiritual de las revelaciones que el Espíritu de Dios nos está hablando a nuestra vida. Porque a veces todas esas figuras de las que hace mención en la escritura, uno se queda así como que cuál río, o cuál árbol, o cuál pez, o cuál luz, o cuál sal, ¿verdad? No es literal, muchas veces no es literal lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y aquí dice que el río tiene brazos. El río abraza la ciudad, dice, y viene dice, alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de sus ciudades del Altísimo.
significa que la ciudad, mis amados, la ciudad está bendecida con el río de Dios, con el río de la presencia de Dios. Las familias están bendecidas porque hay el río de su presencia. Los negocios están bendecidos porque el río de la presencia viene. Yo no sé si usted lo nota, pero aquí donde estamos ahora se ha vuelto una zona como de mayor auge comercial. No así antes de que llegáramos. Y no con esto quiero decir así como que, ay, qué ostentosa, ¿verdad? No, sino que no es por nosotros, es por el río de su presencia. De pronto la zona se vuelve con mayor auge. ¿Sí lo está viendo? Porque dice que la ciudad se alegra, las familias se alegran, los negocios prosperan, porque donde está la presencia de Dios, todo produce, todo se aumenta, todo se multiplica. Diga conmigo, río, río de Dios. Cuando el río de Dios está, entonces está la multiplicación. Si no, como lo he enseñado en otras ocasiones, si no está la presencia de Dios, es que algo está ocurriendo. Es que tal vez el río se empieza a contaminar. Pero el río de Dios es para bendecir. Cuando nos metemos en ese río de Dios, Él nos da de su vida, Él nos da de su ADN, de toda la información genética que Dios tiene de sí mismo. Eso se nos pasa a nosotros porque el río de Dios está ahí, o estamos siendo como empapados de ese río. Yo me pregunto cuántos de los que estamos aquí estamos en ese río de su presencia, porque cuando estamos en ese río tenemos vida y no muerte, tenemos salud y no enfermedad, tenemos prosperidad y no pobreza, tenemos alegría y no amargura. Cuando el río de Dios emana de nosotros, sale de nosotros, eso tenemos, porque el río de Dios produce vida. Nosotros nos metemos ahora sí que en la vida de Dios y Él se mete en la vida nuestra. Diga conmigo, yo tengo o yo llevo el río de Dios. Yo llevo el río de Dios dentro de mí. Diga conmigo, fluye Espíritu Santo con ese río de vida adentro de mí, en mi familia, en mi iglesia, en mi colonia, en mis hijos, en mis negocios. Fluye con ese río. Si de pronto tú ves que las cosas no fluyen, es porque algo está ocurriendo. Tenemos que revisar, tenemos que cazar tal vez las zorras pequeñas que están echando a perder tu viña. Así que llevamos el río dentro de nosotros. Y mire, yo recordaba una enseñanza que se nos dio hace tiempo acerca del río, y nos hablaban, ¿verdad? Precisamente en un aniversario nos hablaban del río de Dios, porque ese río de Dios dice que viene de su santa presencia. Así dice el Salmo 46 y varias escrituras que estuve revisando. En el libro de Ezequiel 47 también habla de un río, ahorita lo vamos a leer. Dice que ese río viene de su misma presencia. Pero en el libro de Génesis, en el libro de Génesis menciona que hay un río que estaba ahí puesto, ¿verdad? En el río en el jardín del Edén, y que ese río tenía 4 brazos. Por eso el Salmo 46 habla de brazos, de esos brazos del río que están para bendecir, para distribuir la vida hacia todos lados, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque habla de brazos y son 4 brazos. El Salmo 46 no menciona que son 4, pero Génesis sí menciona que son 4. Y sabe, es sorprendente cuando aprendemos que esos ríos tienen nombres que son significativos, que son importantes, que son proféticos, digo yo, para la vida de una iglesia, porque menciona el primer río,
¿verdad? Usted luego si quiere lo lee, solo anote ahí la cita en Génesis 2, como en el 10, por ahí viene. Génesis 2 cuando habla por ahí. Dice que salía de Edén un río, dice, para regar el huerto y se repartía en 4 brazos. Y sabe, el primer río que menciona es el río Pisón. Pisón significa aumento. Pisón significa multiplicación. Pisón significa ensanchamiento. ¿Cuántos quieren tener esto? ¿Será que sí? ¿Será que usted está atento aquí en esta mañana? ¿Será que habrá alguien allá detrás de la cámara interesado en saber qué es Pisón? Porque Pisón trae ensanchamiento a la vida. Y no se refiere a un sentido físico, porque si no vamos a estar aquí llenos de gordos, ¿verdad? No se refiere a eso, no queremos gordura física. Estamos hablando de esa dimensión espiritual. Estamos hablando de esa dimensión del Espíritu Santo. Pisón riega la tierra, dice. Pisón riega la tierra y trae aumento de bienes. Por eso no nos cansemos de tener nuestra esperanza puesta en aquel que nos puede dar esa bendición a través de este río que está hablando. No nos cansemos, y tal vez ahorita no lo podemos ver, pero podemos estar pensando: voy a tener multiplicación, voy a tener ensanchamiento, voy a tener aumento. Creo que este año es el año del aumento, y así nos compartía precisamente el pastor que había compartido parte de esta enseñanza, porque no voy a tocar todo, y nos decía: este es un año de aumento. ¿Y sabe cuántos años cumplimos en este año que viene, 2015? ¿Alguien sabe? 33. ¿Y sabe qué ocurrió con la vida de Jesús a los 33 años? Usted va a decir: no, pues a los 30 años terminó el ministerio. ¿Será que se acaba todo esto? No, ¿será que empieza un mover nuevo? Porque a los 33 años llegó el momento de morir, pero de resucitar a una vida nueva, a una vida gloriosa. Y creo que ese es el tiempo que nos está tocando vivir. A lo mejor podemos decir muy, muy lindo, ¿verdad? Las bendiciones, las promesas, y eso es cierto, tenemos que apropiárnosla. Pero también hay cosas que tal vez nos duelan, que tal vez no nos gusten, pero que son necesarias. Como cuando Jesús decía: es necesario que si el grano de trigo, dice, si el grano de trigo no cae y muere, solo se quedará. ¿Cuántos se quieren quedar solos, tristes, abandonados en la cueva de Adulán? ¿Cuántos quieren estar ahí? Porque dice la palabra de Dios que solamente el que es rebelde se queda solo. Así dice en el libro de los Salmos, se quedan solos. Pero sabe, Dios está hablando de un tiempo de morir. Y morir cuesta, ¿verdad? Morir cuesta. Pero cuando uno ha muerto, entonces puede venir la resurrección de Jesucristo a nuestra vida. Y nosotros estamos como iglesia en un periodo que vamos a entrar a ese momento, a un momento de resurrección, a un momento de multiplicación, de ensanchamiento, de aumento por parte del Espíritu de Dios en la iglesia. ¿Cuántos dicen que venga Pisón? Que venga ese río a darnos de su vida. El otro río del que habla esta palabra en Génesis es el río Gihón. Dice que rodea la tierra de Cus. El río Gihón, que significa llenar de fuerza, abarrotados, colmados con el poder de Dios. No con fuerza, sino con el poder. Diga conmigo: poder. Y sabe que poder viene de una palabra que significa dunamis. O sea, ¿qué está diciendo esta palabra? Que el río Gihón viene con un poder de Dios sobre la iglesia, de tal manera que Gihón significa estar llenos, estar saturados, como cuando Jesús dice que nosotros recibiremos en nuestro regazo medida buena, medida apretada, medida remecida. Dice: así les van a dar sobre sus regazos. Significa estar abarrotados.
Pero aquí habla de un poder, del poder dunamis. Dunamis significa dinamita. Dunamis significa el poder de Dios. No es que la iglesia necesita de ese poder. Necesitamos estar abarrotados, llenados. A mí me sorprendió el Espíritu Santo porque esa palabra me la daba en esta semana. De que así se nos daría a nosotros, medida buena, medida apretada, medida remecida, dice, así darán sobre sus regazos. ¿Cuántos quieren ese río de vida? ¿Cuántos quieren el río de Gihón en su vida? Los noto así como dormiditos. ¿O soy yo que me estoy distrayendo? ¿Cómo vienen a ver en esta mañana? Antes de venirse algunos se me hace que se pelearon por ahí. Esas son las zorras que tenemos que cazar. Las mujeres que están ahí como cuchillito de palo y los hombres que no se dejan ganar, porque son los machos de casa o los hijos. ¿Eso no ocurre? Son zorras. Diga conmigo, zorras. Voltea a ver al que tiene al lado, o a la que tiene o al que tiene. Diga, zorras. No se vaya a ofender la esposa y diga, ¿por qué me dice zorra? No, zorras pequeñas. Diga, zorras pequeñas. Diga conmigo, zorras pequeñas tenemos que cazar. Diga, zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Hemos andado un poco enfermos de la garganta. Yo ando menos que mi esposo, así que por eso fui enviada en esta mañana. Entonces, que venga el río Gihón. El río anterior, ¿cuál fue? El Pisón. ¿Pisón qué significa? Aumento, multiplicación. ¿Y Gihón qué significa? Fuerza, poder de Dios. ¿Qué más? Estar abarrotados, estar llenos de fuerza, estar llenos de vigor. Y el otro río es el río Hiddekel, que dice que está al oriente de Siria. Y ese río significa la palabra que está a nuestra medida. La palabra que está a nuestra medida, lo que es rápido, lo que es acelerado, lo que es velocidad, lo que es apresurado. ¿Sabe por qué significa eso? ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? Que hay un apresuramiento de las cosas que Él quiere que estén ocurriendo en nuestra vida. ¿Sabe quién detiene el aceleramiento que Dios tiene para la iglesia, para las familias? Usted y yo. Nosotros somos quienes lo detenemos, porque Él tiene prisa por avanzar. Él está acelerado para hacer las cosas y nos quiere meter a ese apresuramiento, a ese aceleramiento. Somos nosotros los que a veces vamos con pasos de tortuga. Por eso Él, cuando viene a la vida de una persona y parece que estamos en el cristianismo, ¿verdad? Y parece que las cosas empiezan a empeorar. Ahora me peleo más con ella, con él, ahora tengo más problemas, pues mejor estaba antes. Sí, porque el Señor tiene un aceleramiento por hacer que las cosas cambien y quiere arrancar de raíz. ¿Sí me estoy explicando? Y Él viene a arrancar las zorras pequeñas, porque está viendo en ti una grande viña. Está viendo en ti una gran tierra, una tierra que puede ser muy productiva. Entonces, el río Hiddekel significa el apresuramiento de Dios. Y el otro río del que habla esta escritura es el río Éufrates. Es el río Éufrates, que significa productivo, que significa fructífero, que significa dar fruto, que significa cosecha. ¿Saben? Nosotros como iglesia tenemos que ser efectivos en lo que hacemos, porque el trabajo que hacemos como iglesia, de pronto levantamos, construimos y hay cosas que se vuelven a venir abajo.
En la casa también ocurre eso, ¿verdad? Cuando estamos en casa, de pronto tú edificas, y ¿a poco no hay esos momentos que decimos, ya me cansé, ya no puedo más? ¿Quiénes no se han sentido así? Porque cuando estás en una obra de construcción y de edificación, hay muchas voces que oyes, y a veces las voces no son las mejores, y es para que vengan, o hay quienes vienen a ayudarte a destruir, a desparramar la obra. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El río Éufrates tiene que ser un río que nos transmite ese poder ser productivos, poder ser eficaces, eficientes en el trabajo que hacemos. Y mi esposo hablaba el día primero, creo que fue el día primero, él hablaba que este año estaremos trabajando en la excelencia de la iglesia, ¿verdad? En la excelencia al dar el servicio que damos. Y excelencia es una palabra muy amplia de la cual podríamos predicar, ¿verdad? Dar toda una enseñanza. Porque excelencia viene desde la forma que te conduces, desde las actitudes que tomas, desde la forma en que tratas a las personas, desde que entra la gente por las puertas que están abajo hasta que se conducen aquí, hasta cómo las atiendes. Todo tiene que ver con la excelencia. Entonces, si este río de Dios está transmitiéndose a nuestra vida, si este río de Dios está en la iglesia, Emmanuel, en las naciones, significa que tendremos que ser efectivos, eficientes para el fruto, para la cosecha. Eso significa este río. ¿Sabes? El río viene de su misma presencia, como lo dice en Ezequiel. Vamos para que lo vean en Ezequiel 47. Ezequiel 47 del versículo 1 en adelante. Dice, luego dice, el hombre me hizo volver a la tierra, volver a la entrada del templo, y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente, y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, en dirección a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel, y con él midió 500 metros, y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. ¿De dónde descendía esta agua? ¿De dónde venía este río? De la presencia de Dios, del mismo lugar santo de Dios. Significa que hay un río que emana de su presencia y que viene a nuestra vida. Esta es una visión que Ezequiel está teniendo, ¿verdad? Y él está viendo cómo lo van llevando a un nivel y a otro nivel. ¿Se acuerda que predicábamos la última vez que el Señor pone un cordel, ¿verdad? Pone plomada, que el Señor está sobre el muro a plomo, porque Él pone un nivel. Y así ocurre con este río. Dice que el agua, dice, estaba él en su mano, dice, llevaba un cordel, y con él midió 500 metros, y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. ¿Cómo estaba el nivel hasta ahí? Estaba bajito, digamos, ¿verdad? Podía caminar, el profeta podía caminar porque midió bajito. Él dice, luego midió otros 500 metros y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 500 metros, me hizo pasar por el agua, y esta me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 500 metros, el agua ya era un río. De tal manera
que había crecido la corriente, que ya no lo podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo: ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Sabe? Este es el río de Dios del que le estoy hablando. Es el río de su presencia. Cuando entramos a ese río, cuando apenas conocemos de Cristo, nos va llevando a un nivel y a otro nivel y a otro nivel. Hay quienes se quedan a los tobillos. Hay quienes se quedaron en ese nivel. Hay quienes dicen: yo la verdad no puedo ya, está complicado. Pero Dios le va subiendo el nivel del río hasta las rodillas, y luego hasta la cintura, y luego hasta arriba, de tal manera que ya no puede contra el río, porque tiene que cruzarlo nadando. Esto significa que cuando uno ya está sumergido en el río de Dios, es que ya se deja guiar, ¿verdad?, por la corriente, a donde tú me quieras llevar. Y esos son los 33 años de la Iglesia Emanuel que estamos por cumplir. A donde tú me quieras llevar, porque ya he muerto a muchas cosas que me estorbaban. ¿Lo estamos entendiendo? Estamos acá, estamos sintonizados a esta palabra. Ese es el río de Dios. Así que ahora yo puedo decir, tal vez haya algunos que estén a los tobillos, pero tal vez otros haya que ni siquiera han entrado al río. ¿Cómo está usted ahora? ¿A dónde le llega el nivel del río? ¿A dónde le llega? ¿Será que estamos hasta acá? ¿Será que a los tobillos? ¿O será que a las rodillas? Cuando todavía no permitimos que el Señor nos conduzca. ¿A dónde queremos estar, mis amados? ¿A qué nivel queremos estar? Dice, cuando volví, pude ver que ambas márgenes del río había muchos árboles. Diga conmigo, árboles. Y el hombre me dijo: esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado ahí, esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo en un sentido espiritual? Que si nosotros estamos en ese río de Dios, podremos recibir la bendición que Él nos quiere dar. Que aquellas familias que vengan con necesidades, dice, recibirán salud. Aquellos que vienen enfermos y vienen al río de Dios, recibirán salud. A mí me llama la atención que al principio, no, en este mismo versículo que acabo de leer, dice que en ambas partes de la ribera, den de cuenta, iba el río y en ambos lados, dice, había árboles. ¿Por qué árboles? Porque junto a un río siempre crecen árboles. Porque el río, ¿qué es? Vida. Diga conmigo, vida. Si el río es vida, entonces da vida y entonces puede crecer, puede haber multiplicación. Por eso los árboles crecen a un lado y a otro lado. Y sabe que la Escritura se refiere a nosotros, su pueblo, a nosotros los hijos de Dios, se refiere como a árboles. Se refiere como a árboles plantados. Dice, ustedes serán plantío de Jehová para gloria del Padre. Significa que en ese plantío en donde estamos puestos tenemos vida, somos frondosos, nos extendemos hacia un lado y nos extendemos hacia el otro lado. Fíjese que en ese mismo libro de Ezequiel habla de unos árboles. Por eso es que es necesario que nosotros nos metamos a la dimensión espiritual, sin dejar de ver la dimensión física, la dimensión material donde nos estamos moviendo, porque Dios tiene revelación en la palabra. Aun cuando nosotros a veces no la podamos ver, Dios tiene revelación en lo que nos está tratando de decir.
¿Será que nos van a salir hojas cuando se refiere a que somos árboles? ¿Será que vamos a tener retoños? Está hablando de un sentido espiritual. ¿Sí? Ahí mismo en ese libro yo encontré que se refiere a los árboles, dice, y todos los árboles del campo, si quiere anotarlo y luego lo lee, Ezequiel 17:24, dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo? ¿Los árboles tendrán una conciencia? ¿A qué se refiere? ¿No se está refiriendo a nosotros, más bien? ¿Sí escucharon esta palabra? Dice, todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo al árbol orgulloso. Entonces, ¿el árbol tendrá sentimientos? ¿Tendrá emociones el árbol? Porque dice, yo voy a derribar al árbol orgulloso y hago crecer al árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. ¿A qué se está refiriendo, iglesia? ¿A qué se está refiriendo? Diga, a mí, a nosotros como pueblo, como iglesia. Todos los árboles sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso, dice, y hago crecer al árbol pequeño, al retoño, al que está pequeño apenas, al que tal vez nadie da un peso por él y dice, no hombre, ese está pequeño. Como ayer que veíamos a los jovencitos, ¿verdad? En la alabanza, y que nos alegramos de verlos. Nos alegramos mucho de ver cómo los retoños están ahí, están produciendo. Son pequeños, pero harán un grande bosque. Porque son retoños que se están levantando. Pero Dios le habla al orgulloso. Dice, al orgulloso, dice, yo lo derribo y hago crecer al pequeño. Y al que se siente seco, al árbol seco, dice, y yo seco al árbol verde. O sea, está dando a entender que Él manifiesta el poder sobre aquel que se siente seco, le puede dar vida. Sobre aquel que dice, yo tengo vida y no necesito, lo puede secar. Es el poder de Dios. Si estamos aquí, diga conmigo, sueño, vete de mi vida. Diga conmigo, distracción, vete de mi vida. Flojera y todo lo que me estorba. Diga, todo estorbo, no los oigo. Todo estorbo, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Por eso dice esta palabra, todos los árboles del campo sabrán que yo tengo señorío. Que yo tengo señorío. Y quisiera llevarlo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22. Tal vez la música le relaja, ¿verdad? Apocalipsis 22, del 1 en adelante, vamos a ir leyendo. Fíjese lo que dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿De qué era este río? ¿De qué agua? ¿Cómo era el agua? Tenía vida. El agua tenía vida. Era resplandeciente como el cristal. ¿Y salía de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Salía del trono de Dios y del Cordero. Y sabe, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, vino a establecer el reino de Dios aquí a la tierra. ¿Cuántos sabemos eso? Que Jesucristo, a quien se menciona como Cordero, vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y Él hablaba del río de Dios. Jesucristo hablaba de ese río de agua de vida que brotaría de nuestro interior. Cuando él menciona en Juan 7:37 en adelante, dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte, si alguno tiene sed, venga a mí
Y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, del interior de aquel o de él correrán ríos de agua viva. ¿Por qué Jesús decía esto? Porque estaba hablando del río de su espíritu, que a ese momento no lo tenían todavía. Ahí estaba Jesús enseñándoles que del río de Dios o del río del espíritu brotarían esas corrientes de agua de vida. Por eso Jesús les dice: vengan y beban. Si alguno tiene sed, venga y beba, porque de su interior van a correr ríos de agua de vida, porque se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habría de venir sobre ellos y ahora sobre nosotros o en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces estamos teniendo ese río de vida. ¿Estamos en la corriente o no estamos? Podemos estar a los tobillos, podemos estar a las rodillas, pero estar es lo importante, porque después de ahí va subiendo de nivel. Y por eso cuando Apocalipsis dice que esa agua sale del trono de Dios y sale del Cordero, es porque Jesucristo vino a establecer esto. No es que a alguien se le ocurrió, no es que alguien empezó a hablar que del río de Dios, que de la visión del río y que no sé qué. No, es que esto nace en el corazón de Dios. El río de Dios nace desde su mismo trono, desde su misma presencia, y a través del Cordero o a través de Jesucristo lo vino a establecer, porque vino Jesucristo para darnos el río del Espíritu Santo. Así que luego dice en el versículo 2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Fíjese lo que dice Jesús al respecto de los árboles, de los pámpanos, de los retoños. Vaya a Juan 15, y esto es muy interesante que podamos leer cómo Jesús hace referencia, porque todo tiene que ver con árboles. Todo tiene que ver con árboles. ¿Cuántos árboles hay aquí? Aquí estamos, los árboles plantados en las corrientes de agua. Decía Jesús: yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? ¿No es un árbol? Eso decía Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, ¿qué hace? La corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. ¿Cuántos creen que nos está podando el Señor? Porque somos árboles que damos fruto. ¿Cuántos dan fruto aquí? ¿Cuántos somos árboles que damos fruto? Dice: para que den más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. ¿Cuál es la clave? Diga conmigo: clave. Para que nosotros sigamos produciendo, para que no venga con la palabra que dice en Ezequiel 17:24, que al árbol orgulloso lo corta, lo quita. Para que no venga con esa palabra. ¿Cuál es la clave aquí? Permanecer. Diga conmigo: permanecer. Permanecer en ese río, en esa vida que Él nos transmite, porque dice: una rama, sigan unidos a mí, versículo 4, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida, ¿a quién? A la vid. Tenemos que estar unidos. De igual manera dice: ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Y luego dice versículo 5: yo soy la vid. ¿Y ustedes qué son?
Las ramas en mi versión dice, y ustedes son las ramas. ¿De qué? Las ramas que tienen hojas, ¿no es así? ¿Y qué es lo que está diciendo Apocalipsis al respecto de las hojas y de las ramas? ¿Ya vio lo que está diciendo Apocalipsis? Dice que ahí, en esas ramas, que han crecido los árboles y han dado 12 frutos, un fruto para cada mes, y que dice que las hojas de esos árboles, ¿qué son? Para sanidad a las naciones. ¿Estamos ahí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos los árboles, que si nosotros somos los pámpanos, que si somos los retoños, que si somos las hojas, entonces estamos o fuimos diseñados con un propósito: traer sanidad a las naciones. Y cuando se refiere a naciones, no piense que lo van a mandar a Cuba, a Chile, al Polo Norte, al Polo Sur, a Europa. No necesariamente, aunque el Señor lo hace. Se está refiriendo a que nosotros, mis amados, nosotros tenemos adentro de nosotros el ADN de ese río que fluye del trono de Dios para provocar sanidad a las naciones. Cuando se refiere a naciones, se refiere a lenguas, a etnias, a familias. ¿Sí estamos? Entonces, no podemos nosotros dar lo que no tenemos adentro. ¿Qué tenemos adentro? El río, la vida, no la muerte. Por eso cuidado con las miradas, con las palabras, con las actitudes. Porque ¿qué estás dando? ¿Muerte? Jesús lo decía. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. O sea, identificamos a un árbol por su fruto. Si ese árbol tiene frutos malos, no tiene el río, no está fluyendo, algo está pasando. Por eso nosotros como iglesia fuimos puestos con un propósito: estar pegados, como dice esta palabra, estar pegados a la vid verdadera que es Jesucristo, porque eso es lo que nos va a mantener. En el momento que perdemos ese contacto, podemos herir, podemos lastimar, podemos causar estragos, porque nos salimos del río. Y no olvidemos que somos árboles, como dice esta palabra de Apocalipsis. Esos árboles, esas hojas eran para sanidad a las familias. Por eso que la iglesia está diseñada para que lleguen las familias, para que las familias sean acogidas, sean hospedadas, sean restauradas, sean medicadas. No para que las dividamos más, no para que los separemos, no para que los demos patada voladora. Ese no es el diseño de la iglesia. A algunos se les olvida el diseño. A algunos se les olvida a qué están conectados. Algunos piensan o han dejado de estar conectados al río de Dios. El río de Dios solo produce vida. Diga: yo tengo el río de Dios. Diga: yo llevo el río de Dios adentro de mí. Por eso Jesús decía esto cuando Apocalipsis se refiere a que las hojas de aquel árbol, ¿ya lo perdió? ¿Está ahí en Apocalipsis? Dice, a ver, vamos a volverlo a leer. Dice que, ya lo perdí. Apocalipsis 22. Dice, en medio de la calle principal de la ciudad, desde antes, en medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río, dice, crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Esto nos recuerda también el pasaje de Ezequiel que acabamos de ver, ¿verdad? Dice que ¿qué había en las riberas del río? En Ezequiel, ¿qué dice? Que había árboles. Significa que algo tiene Dios con eso.
que Dios tiene diseño, que Dios tiene propósito. 12 veces al año dice, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Así dice mi versión, dice, y las hojas de ese árbol sirve para sanar a las naciones. O en su versión dice, es para sanidad a las naciones. Y otra versión dice, a las familias, a las lenguas, a las etnias, a todo aquel que quiera recibir, a todo aquel que quiera venir. Eso habla de un propósito para la iglesia. Por eso Jesús hace mención en Juan 15, ¿verdad? De los pámpanos. Dice, ustedes, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Diga conmigo entonces, yo he sido puesto para dar sanidad. Diga, yo he sido puesto para dar vida. Así que cuando usted quiera por ahí estar peleando, quiera por ahí estar diciendo palabras que no convienen, se va a acordar que usted lleva vida. El río de vida está dentro de usted. Así que no puede decir otra cosa que no sea de vida. ¿Estamos ahí? Así que el propósito del río de Dios es que estemos dando fruto. Diga conmigo, fruto. El propósito del río de Dios en nuestra vida es que estemos dando fruto, como lo menciona aquí en el libro de Apocalipsis, que estemos dando fruto. Y solo lo podremos lograr, como dice Jesús, unidos a mí. Porque separados de mí, dice así lo dice ahí en el libro de Juan 15, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Jesús hizo la iglesia. Por eso Jesús estableció el cuerpo de la iglesia, o la iglesia como un cuerpo, porque todos funcionamos como un miembro. Y por eso Él dice en el libro de Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque de pronto dejamos de congregarnos. ¿Y qué dice Jesús? Separados de mí no lo podés lograr, no lo vas a lograr. Porque ese es el diseño que Dios tiene para la iglesia. Como les decía al principio de los 5 ministerios, si queremos que la mano poderosa de Dios esté sobre nosotros como familia, como iglesia, como ciudad, tenemos que entrar a funcionar como un cuerpo. No porque el apóstol es más grande, no porque el profeta, no porque el evangelista, porque el pastor, porque el maestro. No, somos 5 para darle vida, para darle cuerpo. Separados estamos desmembrados. A ver, usted arránquese una mano o un pie, que le corten la cabeza. ¿Cómo funcionaremos? Es el diseño. Diga conmigo, es el diseño. El propósito del río de Dios es que estemos dando fruto, y ese fruto solo lo podemos lograr unidos a la vida. Eso nos debe de quedar muy claro. Porque donde vamos a un lugar, y en ese lugar, estoy hablando de una congregación, esta congregación tiene que ser un lugar deseable, que cuando alguien llegue a esta congregación diga, ahí sí me quiero quedar, porque tienen algo diferente, y ese algo diferente es el río de vida, me transmiten la vida. ¿Será que queremos eso? Ese es uno de los propósitos del río. Otro de los propósitos del río, bueno, ya lo mencioné, es que el fruto que demos sea para sanidad a las naciones, para sanidad a las familias, para acogerlas, para recibirlas, para atraerlas a los propósitos de Dios, a los propósitos de sanidad. Ese es un propósito muy importante que tenemos que llevarlo a cabo en nuestra vida, porque si ese fruto no se da en nosotros, entonces no vamos a ser de bendición, sino vamos a ser alguien que esté solamente en el reino para desparramar, para descuidar, para entorpecer. ¿Están claros los propósitos?
los tenemos que llevar a cabo, amados. No es fácil, no es sencillo, porque intervienen muchas cosas. De pronto, cuando una familia llega a la iglesia y no se siente acogida, ¿qué dice? No, pues ahí no tienen amor, ahí les falta esto, ahí les falta el otro. Y podrá faltarnos muchas cosas, pero si algo tenemos que tener es el amor de Dios que fluye a través de ese río, como esos 4 brazos que trae bendición, que trae multiplicación, que trae ensanchamiento, que trae medida buena, remecida sobre nuestra vida, para que las familias se puedan sentir cómodas en este lugar. Y una vez que el nivel del río en sus vidas suba de los tobillos a las rodillas, como lo acabamos de ver, entonces ellos van a ser restauradores de otras familias, porque sus hojas están frondosas, porque sus hojas se están alimentando bien, y entonces se va a seguir la cadena, pero cuando se rompe esa cadena o ese seguimiento, entonces hay una contaminación, ¿verdad? Hablábamos de eso dentro del río, y esto no puede ser así. El río de Dios viene a bendecir, el río de Dios trae aumento, el río de Dios trae bendición a las familias, a la colonia, al lugar donde estamos. Nosotros llegamos aquí con el río de Dios. ¿Cuántos creen eso? De pronto, como les decía, ¿verdad? La zona empezó a ser diferente, a tener mayor auge. Es porque Manuel en las Naciones llegó con el río de Dios. Pero tiene que ser auténtico, mis amados. Así que del trono de Dios, diga conmigo, del trono de Dios. Ese es un propósito importante, que ese fruto que demos sea para la sanidad de las naciones. Y fíjese lo que dice en el versículo 3. Dice, ya no habrá ahí, estamos en Apocalipsis, de ahí no nos hemos movido, ¿verdad? Dice, ya no habrá ahí nada puesto bajo maldición. O sea, está hablando la escritura del río de Dios, y está diciendo cómo fluye el río de Dios y cómo es de bendición. Y dice que cuando el río fluye, dice entonces ya no habrá ahí nada puesto bajo maldición, porque el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos, dice, lo adorarán. O sea, no puede haber maldición. No podemos ser maldecidos, no podemos ser estorbados, porque lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. ¿Recuerdan aquella historia de Balaam? Vamos a Números 22. No se mueva de Apocalipsis, ahí apártela, pero vamos a Números 22, hablando de que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. ¿Cuántos creen que somos bendecidos? Miren, a mí en el encuentro, luego cuando estoy enseñando acerca de la obra del enemigo, luego hablan que de la brujería y que cosas que les ocurren y que todas esas cosas, ¿verdad? Y dice, ¿no será que las encuentristas, ¿verdad? No vaya a pensar que las servidoras. Y luego, ¿no será que alguien me puede hacer daño? Porque sí existe la brujería, es real, y ¿no será que alguien puede venir y hacerme alguna brujería? Algo que me puedan poner. Y bueno, ahí sacan sus ejemplos, ¿verdad? Que de la gallina negra, que la sábila, que los ajos, que el listón rojo, no sé. Sacan todos sus ejemplos y sus vivencias. Y ¿sabe algo que yo les enseño? Es que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir, a menos que tú le des lugar, a menos que tú te salgas del río de la bendición. Entonces sí, cuidado con la gallina negra, pero si no, te la comes en mole, ¿verdad? Para eso puede servir. Dice aquí, hablando de eso, porque Apocalipsis habla del río claramente, y dice, estando ahí, dice, no hay nada que pueda ser maldecido. Dice, los israelitas, fíjese porque aquí en el libro de Números nos habla acerca de esto, y es muy interesante.
Dice, los israelitas siguieron su camino y acamparon en las llanuras de Moab, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se fijó en lo que los israelitas habían hecho con los amorreos. También la gente de Moab se llenó de miedo al ver que los israelitas eran tan numerosos. ¿Cómo eran? Numerosos. ¿Cómo los veían los demás pueblos? ¿Cómo los estaban viendo? Con temor. Fíjese, los estaban viendo con temor. Solo ellos, el pueblo, no sabían el temor que causaban. Por eso se involucraron en tanta idolatría, en tanta maldad, porque no sabían quiénes eran. Ellos los habían sacado de Egipto y es en esta situación en la que se encuentran. Andan en el desierto y los demás pueblos los están observando, como te observan tus vecinos, como te observan los demás, para saber si verdaderamente vives tu cristianismo como dices que lo vives, porque los demás nos observan. Y dice, entonces dijo la gente de Moab a los ancianos de Madián: toda esta gente va a acabar con nuestra tierra. Fíjense, tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo. Toda esta gente va a acabar con nuestra tierra como un buey acaba con el pasto del campo. O sea, ellos ya se sentían fulminados, ¿verdad? Como dice, como cuando el buey se come el pasto y se lo arranca y arranca hasta las raíces, se come todo. Así se sentían los pueblos que estaban ahí. Por aquel tiempo Balac era rey de Moab y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien se encontraba en Petor junto al río Éufrates en el país de Moab. Balac ordenó a sus mensajeros que dijeran a Balaam: de Egipto ha venido un pueblo que se ha extendido por todo el país y todo se ha establecido delante de mí. Ven enseguida y maldice a este pueblo por mí. Fíjese, ellos se habían extendido, no sé si en su versión dice que parecían como langostas, porque estaban sus tiendas puestas por todos lados. Hay una versión que así dice, que el pueblo de Dios estaba con sus tiendas puestas por todos lados, no se alcanzaba a ver hasta dónde estaba el fin, porque eran muchos. Y dice, vienen como langostas. Los pueblos tenían miedo y decía, vienen como langostas a comernos. Y entonces ese rey Balac manda llamar a un profeta, a profeta Balaam, y le dice: ven enseguida y maldíceme a este pueblo por mí, maldice a este pueblo por mí, pues es más fuerte que nosotros. Quizá así pueda yo derrotarlos y expulsarlos del país. O sea, aquel hombre, aquel rey, sabía trabajar en la maldición. La hechicería no es otra cosa que declaraciones habladas. Por eso que la hechicería no tiene poder contra nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Porque cuando usted declara palabras de vida, no hay alguien que pueda venir a quitar la bendición que Dios ya ha puesto, como le ocurrió a ellos. Y le habla a Balaam y le dice: yo sé que tus bendiciones y tus maldiciones siempre se cumplen. Fíjese qué tremendo le dice a este rey. O sea que aquel profeta, ¿cómo estaba? De una fuente puede salir agua dulce y agua salada. Dice, esto no debe ser así, les dice Jesús, esto no puede ser así. Mas sin embargo, el río que fluía de este profeta tal vez se había contaminado. Porque dice, yo sé que lo que tú dices es efectivo, tus maldiciones y tus bendiciones. Pero nosotros estamos puestos para hacer ¿de qué? De bendición. No podemos maldecir. Solo tenemos una fuente, y nuestra fuente es el río de Dios que baja del mismo trono de Dios. Nuestra fuente es de vida, no de muerte, no de chisme, no de maldición, no de división. Nuestra fuente es de vida. Y dice en el versículo 7, los ancianos de Moab y de Madián se fueron con dinero en la mano para pagar las maldiciones.
Y al llegar a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje de parte de Balac. Fíjese, lo peor, lo más tremendo que le puede pasar a un hijo de Dios es contaminarse, es cambiar la forma de pensar, es pervertirse, es cambiar la forma y el diseño que Dios ha depositado en nuestra vida. Porque alguien que se vende por dinero está cayendo. No está como el árbol que dice al principio en Ezequiel 17:24, que el árbol que se crece lo cortan. Cuidado, amados, cuidado. Siempre hemos procurado hacer las advertencias correctas. El que no las hace, cuidado, ¿verdad? Porque si estás en el río, vas a ser bendecido. Pero si ocurren cosas como estas, que este profeta, después ustedes pueden leer en la escritura, no lo voy a leer todo, pero ustedes vean la vida del profeta Balaam. Porque después de que Dios, ahorita vamos a ver cómo es que Dios no lo permitió maldecir al pueblo, pero después, fíjese, después lo que hizo Balaam, después de que no pudo maldecir al pueblo, se pervirtió y dijo, bueno, no lo puedo maldecir, pero les puedo enseñar la forma en que ellos mismos reciban la maldición. Y es a través de la contaminación. Ustedes métanle las mujeres de sus pueblos, con sus idolatrías, con todo lo que ustedes practican, y ellos se van a enamorar de esas mujeres, y entonces van a dejar a su Dios, y entonces de esa manera van a poder recibir la maldición. Y es exactamente lo mismo que pasa con su iglesia. Cuando nosotros somos maldecidos, no es porque Dios tenga maldición sobre nosotros, es porque no puede ir en contra de su propia palabra que ha establecido. No es que Él nos esté maldiciendo, Él nos quiere bendecir, pero Él también ha puesto límites. Si Él ha dicho no al adulterio, si Él ha dicho no a la fornicación, si Él ha dicho no a la perversión sexual, si Él ha dicho no a la avaricia, y nosotros recibimos y aceptamos vivir con esas cosas, estamos nosotros mismos maldiciéndonos. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Eso ocurrió finalmente con Balaam, y por eso el pueblo cambió su forma de pensar, se trastornó, tomó otra forma. Y dice que al llegar, entonces fueron con dinero para pagar las maldiciones, y al llegar a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje de parte de Balac, y Balaam les dijo, quédense aquí esta noche, yo les responderé según lo que el Señor me ordene. Y los ancianos de Moab se quedaron con él, pero Dios se le apareció a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le respondió, es Balac, hijo de Zippor, que es rey de Moab. Los envió a que me dijeran que un pueblo ha salido de Egipto y que se ha extendido por todo el país. Balac quiere que yo vaya enseguida a maldecirlos para ver si así puede derrotarlos y echarlos fuera de su territorio. Fíjese, aquí como que Balaam le dice a Dios, es él el que los quiere maldecir. Como que se está escondiendo, ¿verdad? En un estado así de que no soy yo, no me descubras, es el pueblo, es el rey que quiere maldecirlos. Cuidado, ¿verdad? Cuando tratamos de esconder la intención del corazón, porque el Señor nos descubre. Entonces Dios le dijo a Balaam, al profeta, no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque a ese pueblo lo he bendecido yo. Y al día siguiente Balaam se levantó y les dijo a los jefes que había enviado Balac, regresen a su tierra, el Señor no me permite ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron a donde estaba Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Pero Balac insistió y volvió a enviar a otros jefes, esta vez en mayor número y de más importancia que los primeros. Ellos fueron a ver a Balaam y le dijeron, Balac, hijo de Zippor, te manda decir, por favor no te niegues a venir,
yo te daré los más grandes honores. Diga conmigo, los más grandes honores. Porque ese es otro punto en el que los hijos de Dios nos contaminamos. Buscamos honra, buscamos honor, buscamos ser exaltados, buscamos reconocimiento. Qué tremendo, qué terrible es esto. Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Yo no tengo que estar pensando en alguien que se ha exaltado y que se ha humillado. La mano de Dios, ¿verdad? Yo tengo que cuidar mi corazón, y no caer en ese buscapié, le llamo yo, porque el enemigo te lo lanza a ver si tú caes, como siervo, como hijo de Dios. Dice, yo te daré los más grandes honores. Eso es lo que le ofrecía el rey. Dice, y haré todo lo que me pidas, pero ven y hazme el favor de maldecirme a este pueblo. Pero Balaam le respondió, aunque Balac me diera todo el oro y la plata que cabe en su palacio, yo no podría hacer nada, ni grande ni pequeño, que fuera contra las órdenes del Señor. Sin embargo, quédense ustedes aquí también esta noche y veré qué me dice el Señor. Lo que Balaam está reflejando solo es su carácter débil, porque se está escondiendo en que voy a ver y a buscar la dirección de Dios. Él ya sabía la dirección de Dios. No tenía por qué decirles quédense para ver si el Señor me dice que sí los puedo maldecir, porque Dios ya le había dicho, Balaam, no me puedes maldecir a estos. Ellos tienen mi bendición. Solamente está manifestando el carácter. El carácter, ¿verdad? El carácter débil, que no podía contra tal tentación de prestigio, de dinero, de privilegios. Por la noche, dice, Dios se le apareció a Balaam y le dijo, si esos hombres han venido por ti, levántate y vete con ellos, pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga. Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Y ahí tenemos toda la historia de la que no voy a hablar, ¿verdad? De cuando la burra de Balaam le habla, ¿verdad? Más inteligentemente que él, puede descubrir la dirección de Dios y el camino hacia dónde tiene que caminar y no hacia esa dirección. Porque Dios le está diciendo, bueno, pues si quieres ve con ellos. Como cuando nosotros buscamos hacer nuestra santa voluntad, ¿verdad? Dios te deja. Por eso siempre tenemos que buscar su voluntad directiva, de la que hablábamos, lo que Él quiere, porque finalmente si tú quieres hacer lo que tú quieras, Él te va a decir, hazlo, si eso quieres, hazlo. Qué tremendo, ¿verdad? Y mire lo que ocurre en el versículo 23. Quiero que vayamos ahí para terminar. No sé, ya me extendí o no, ya me emocioné con todo esto. Fíjese lo que ocurre en el versículo 23. Dice, entonces Balaam le dijo, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. O sea, Balaam, bien espiritual, ¿verdad? Como profeta, se puso a pedirles que levantaran los altares. Y Balac hizo todo lo que Balaam le dijo, y entre los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaam le dijo a Balac, quédate junto al sacrificio mientras voy a ver si el Señor viene a encontrarse conmigo. Luego te comunicaré lo que Él me dé a conocer. Balaam sabía cuál era la voluntad de Dios, sí o no, como nosotros la conocemos. Como nosotros sabemos que estando metidos en el río de Dios, no hay nada que pueda venir a maldecirnos. No hay nada que pueda levantarse contra nosotros. Porque si Él ha bendecido, ¿quién puede maldecir? Como aquí lo dice. Entonces dice en el versículo 5, el Señor puso en labios de Balaam lo que tenía que decir y le dijo, regresa a donde está Balac
y dile lo mismo que yo te he dicho. ¿Qué le iba a decir? Lo mismo. O sea, a este pueblo no me lo puedes maldecir. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio en compañía de todos los jefes moabitas. Entonces Balaam pronunció esta profecía: desde las montañas del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme a Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Pero ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Es lo que está diciendo, ¿eh? Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado. Fíjese, solo ellos no se veían como Dios los está viendo. Porque a pesar de que ellos se contaminaron con las idolatrías, con las orgías, con todo tipo de perversión que los demás pueblos tenían, solo un Dios grande, amante, poderoso puede decir que es un pueblo apartado. Y de esa manera nos ve a nosotros, como un pueblo apartado, como un pueblo santo, como un pueblo consagrado. Solo Él nos puede ver así. ¿Sabe por qué? Porque nos ve a través de la sangre de Cordero, a la sangre de Jesús, a través de la sangre de Jesucristo nos ve limpios, nos ve puros, nos ve terminados, solo a través de los ojos y por eso de los ojos de Jesucristo. Por eso este profeta dice: yo los veo desde lejos y los veo como que son un pueblo apartado, distinto a los demás pueblos, diferente a los demás pueblos. Así tenemos que ser como iglesia, que los demás se den cuenta que somos diferentes, que nuestra casa no que se oiga en nuestra casa amén, aleluya, gloria a Dios, santo, 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 y que traigamos aquí la aureola. No necesariamente. Que en nuestra casa se dejen de oír los gritos, que en nuestra casa se vea que estamos en común acuerdo, que estamos unidos, que los demás observen que somos diferentes, que los demás se puedan dar cuenta que en esa casa no gobierna la leona enfurecida todos los días, gobierna Jesucristo. Eso tienen que ver los demás. Hoy no vinieron las leonas, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el profeta los está viendo y dice: son un pueblo distinto de los otros pueblos. Dice: son como el polvo. ¿Qué significa que son como el polvo? Dice: ¿quién puede contarlos? Porque han entrado al río de la bendición de Dios. Porque llegó Gihón y Pisón y Gidequel. ¿Y cuál era el otro? Y el Éufrates. Llegaron esos que vienen de los son 4 brazos que vienen del río del trono de su presencia y llevan un río de vida. Porque se han multiplicado, porque se les ha dado una medida buena, rebosante, remecida sobre sus regazos, porque se han multiplicado, porque se han aumentado. Por eso dice: son como el polvo. Pero ¿quién los está viendo? Los de fuera. Los de dentro no se ven. El que está afuera los está viendo. Si son como el polvo, ¿quién puede contarlos? ¿Sabe que la iglesia Manuel es así? Con esos propósitos fue puesta, para multiplicarse, para aumentarse a todas las etnias, las lenguas, las familias de la tierra. Solo los que estamos aquí no lo hemos entendido completamente. ¿Quién puede saber su número? Dice el profeta: ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Entonces Balac, el rey, le reclamó a Balaam: ¿qué estás haciendo? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú te has puesto a bendecirlos. Y Balaam contestó: habíamos quedado en que yo diría solamente lo que el Señor pusiera en mis labios. Pero Balac insistió y le dijo: ven conmigo a otra parte, desde donde solo podrás ver los alrededores del campamento,
pero no el campamento completo. Maldícemelos desde ahí. Y Balac llevó a Balaam al campo de Sofir, dice, donde construyó 7 altares y hizo sacrificio, en cada uno un becerro y un carnero. Ahí Balaam dijo a Balac: quédate aquí junto al sacrificio mientras yo voy a encontrarme con Dios. Y el Señor salió al encuentro de Balaam y puso en sus labios lo que tenía que decir. Además le dijo: regresa donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio. Y Balac le preguntó: ¿qué te dijo el Señor? Entonces Balaam pronunció esta profecía, importante para el pueblo de Dios. Balaam, hijo de Zippor, escúchame con atención. Dios no es como los mortales. Dios no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Si Él ha dicho que Manuel en las naciones crecerá, se multiplicará, será establecida, será firmada, será confirmada, será puesta de bendición, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Que lo va a cumplir, que lo va a cumplir. Tendrá que mover cielo, mar y tierra, escombro y suciedad que pueda haber en nuestras vidas y en nuestras familias. Cazará las zorras pequeñas que tenga que cazar, pero cumplirá sus propósitos. Cumplirá sus propósitos. Y eso es lo que le está diciendo aquí el profeta. Cuando hace una promesa, dice, la cumple. Y dice el profeta: yo tengo órdenes de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Di conmigo: si Dios bendice, yo no puedo contradecirle. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el derecho de maldecir a tu hermano. Porque no tienes el derecho de criticarlo ni de murmurar contra él. No tienes el derecho, mi amada iglesia. No tienes el derecho de levantarte contra un hermano. No tienes el derecho de entregarlo. No tienes el derecho. Porque Dios ya lo bendijo. Porque tal vez tú no lo veas terminado, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve terminado. Dios sí lo ve con el diseño completo. Nosotros somos solo el cuerpo. Funcionamos, nos integramos, pero fuimos puestos para maldecir. Y Balaam aquí lo entendió bien. Le dijo: si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Nadie ha visto engaño ni maldad en Israel, el pueblo de Jacob. ¿Cómo? Si el pueblo se había contaminado, ¿por qué este profeta viene con esas cosas? Si el pueblo había buscado muchas veces lo que no era Dios, y el profeta sale con que este pueblo no se ha contaminado, con que este pueblo no tiene engaño ni tiene maldad, porque Dios lo está viendo con sus ojos, no con los ojos del hombre, porque nosotros vemos con otros ojos, ¿verdad? ¿Cómo ve a la que tiene al lado o al que tiene al lado? ¿Ya la vio? ¿Ya lo vio? Dígale: eres producto terminado. Dígale: eres producto terminado. Dígale: eres un diamante terminado, no en bruto. Aunque algunos están en bruto, ¿verdad? Algunos están en bruto, no están terminados todavía, pero Dios ya los ve terminados. Dios ya los ve completos. Por eso el profeta les dice eso, le dice: nadie ha visto engaño ni maldad en ellos, en Israel, el pueblo de Jacob. El Señor su Dios está con ellos y ellos lo aclaman como rey. O sea, está hablando de una honestidad del pueblo hacia su Dios. Está hablando de que ellos se deben a su Dios, de que ellos lo proclaman como Señor, que ellos no tienen otro Dios, que ellos no buscan a nadie más fuera de Dios. Cosa que para eso fue puesta la iglesia también, para buscar a uno solo, a Dios, y no a nadie más. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Fíjese lo que dice: Dios que los sacó de Egipto es para ellos
lo que son para el búfalo sus cuernos. ¿Qué serán los cuernos para el búfalo? Algo que tiene puesto, algo que es parte de él mismo. No se los puede quitar. ¿O sí? Los hombres le quitan los cuernos al búfalo, pero el búfalo no se puede deshacer de sus cuernos, porque es parte de su naturaleza, es parte de sí mismo. Como tú y yo, iglesia, somos parte del río de Dios. No podemos fluir en otra corriente ni en una corriente contraria. Llevamos el ADN, esa es nuestra naturaleza. ¿Sí me explico? Esa es nuestra naturaleza, fluir ahí, estar ahí en el río de Dios. Dice, contra Jacob no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden levantarse 1000 gigantes contra ti, pero uno solo pelea contigo la batalla. Se llama Jesucristo. ¿Verdad que sí? Yo le daría un aplauso al Rey que vive. Te pueden intentar hacer brujería, te pueden decir que te hicieron maleficios, que hay una hechicería contra ti, pero dice, contra este pueblo no valen las brujerías, no sirven las brujerías. Ahora dice, es preciso decir a Israel, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Yo digo, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo, Emanuel? ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Otros han venido de lejos a ver, otros han venido de lejos a ver lo que Dios ha hecho contigo. Y tal vez no te has dado cuenta. Tal vez no has visto las maravillas que ha hecho, porque eres un pueblo que es como el polvo, que es como las langostas, que solo sabe crecer, que solo sabe ensanchar. ¿Lo creemos, iglesia? ¿Lo creemos? Este pueblo dice, se levanta amenazante como un león. Este pueblo de Dios, Emanuel se levanta como ese rostro de león. Yo le decía a mi esposo la vez pasada que prediqué, que yo así veía aquí, de pronto vi cosas, entré a esa otra dimensión, y entre las cosas que pude ver fue gente afirmada, gente con raíces. Y los que estaban acá en la administración, les empezó a cambiar su rostro, y yo decía, ese es Miguel, ese es Caleb, esa es Marisa. Pero ¿saben qué tenían en sus cabezas? Rostros de león. Y Marisa así con todo su pelo. ¿Dónde está Marisa? Con todo su pelo y su cara de leona. ¿Sabe que así nos ve Dios? ¿Sabe que es un pueblo que se levanta como el león, como dice esta palabra, que no descansa hasta devorar su presa, hasta beber la sangre de sus víctimas? Porque un león solo sabe avanzar, 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 porque un león no regresa hacia atrás, porque un león no regresa ni voltea hacia los lados para ver quién está peleando por la presa. Él caza la presa y bebe la sangre de sus víctimas y avanza y avanza y avanza. Ese es un león que sale adelante. ¿Sabe que cuando se refiere a león, se refiere al carácter de Cristo en ti? Y la iglesia Emanuel fue puesta para tener el carácter de Cristo. La iglesia Emanuel fue puesta para tener rostro de león, para avanzar, para avanzar, para avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren permanecer tomados de la vid verdadera? ¿Cuántos quieren ser esos pámpanos, esas hojas o esos retoños que apenas empiezan, pero estar pegados a la vid verdadera para dar el fruto? ¿Cuántos quieren nadar en ese río de Dios? No importa que esté a los tobillos, no importa que esté a las rodillas el río de Dios, pero ahí quiero estar.
porque sé que un día me llegará a la cintura y otro día me cubrirá y tendré que nadar y tendré que nadar y nadar hasta donde el Espíritu de Dios me lleve. Ahí te quiere llevar, iglesia, el Señor. Ahí te quiere llevar. ¿Tú quieres entrar al río de Dios? Díselo. ¿Por qué no te pones de pie y se lo dices al Señor? Porque ese es tu diseño, iglesia. Ese es tu diseño. Estar en el río. Estar sumergido. Ese es tu diseño. Muchos pueden venir. Muchas voces puedes escuchar. Muchos te pueden decir que no te levantarás, que no caminarás, que no seguirás, que no construirás. Muchos te pueden maldecir, pero lo que Dios ha maldecido, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios ha bendecido, nadie puede ir en contra de lo que Dios ha dicho, de lo que tú eres. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. No te distraigas, no te pierdas este momento importante donde el Espíritu de Dios te quiere ministrar. Yo te quiero decir, ¿cómo está tu río? ¿Cómo está la fuente de tu bendición? Porque la fuente de tu bendición se llama Jesucristo a través del río de su Espíritu. Pero ¿cómo está? ¿Qué has hecho para que el río esté así? Es hora de cazar las zorras pequeñas. Emanuel, es hora de cazar las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Yo digo, Emanuel es una grande viña. Yo digo, Emanuel es una tierra buena, es una tierra productiva. Yo digo, Emanuel es una tierra que sabe multiplicarse, que sabe afirmarse, que sabe avanzar, que sabe caminar, que sabe sacar adelante las circunstancias por más difíciles que se le presentan. Porque el Dios de Jacob está con él, porque el Dios de Israel está con él. Pero la pregunta es, iglesia, ¿tú lo has creído? ¿Tú lo has creído? ¿Tú has creído lo que Dios ha declarado de ti? Hoy es una buena tarde para decirle al Señor que cumpla sus propósitos en ti. Que cumpla sus propósitos en ti. Díselo en esta hora. Tú puedes ir hasta el trono de su gracia y decirle: Padre, perdóname. Tal vez si tengas que pedir perdón. Tal vez porque no has dejado fluir el río de Dios en ti como debe de ser. Tal vez no ha salido de ti la vida, sino la amargura.